Bienvenida y bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un caso que sacudió a Costa Rica hasta sus cimientos. El asesinato de la doctora María Luisa Cedeño en julio de 2020. Imaginen la escena. Un hotel de lujo, un paraíso tropical. Pero la historia que se desarrolló en la habitación número 3 fue todo menos paradisiaca. Nuestra misión hoy es desentrañar no solo los hechos, sino las contradicciones de la investigación y, sobre todo, el veredicto que dejó a tantos con más preguntas que respuestas. Y creo que la palabra desentrañar es perfecta porque esto no es un hilo recto, es un nudo de brutalidad, de poder y de muchísimas inconsistencias. Totalmente. Es que el caso presenta desde el inicio dos realidades que chocan. Por un lado, un crimen de una violencia extrema en un lugar que vende seguridad. Y por otro, una investigación llena de preguntas que todavía hoy resuenan. Empecemos por la persona en el centro de todo esto. María Luisa Cedeño. Tenía 43 años. Era jefa de anestesiología en un hospital muy prestigioso. Las fuentes la describen como una profesional brillante, una mujer independiente, el pilar de su familia. No era solo una doctora, era la mano derecha de todos. Ese contexto es fundamental. Hablamos de una mujer con una reputación, según todas las fuentes, intachable. Sí. Estaba de vacaciones sola en el Hotel La Mansión en Manuel Antonio, con la única compañía de su perita, Mafalda. Estaba buscando un respiro, ¿no? Del estrés de la pandemia, de una separación reciente. Exacto. Y este perfil choca violentamente con la brutalidad de lo que le sucedió. De entrada, te obliga a preguntarte, ¿por qué ella? ¿Fue al azar o algo mucho más complejo? El 20 de julio, el personal del hotel nota su ausencia. No responde llamadas, así que, deciden entrar a la habitación. Y aquí es donde la escena se vuelve extraña, incluso antes de descubrir el horror. Ajá. La puerta principal está trabada por dentro, con el seguro puesto. Lo que inmediatamente sugiere dos cosas. O ella misma la cerró, sintiéndose segura, o quien la atacó estaba con ella adentro. Exacto. Pero como no pueden entrar, van a la puerta trasera del patio, una puerta para que salgan las mascotas. Y esa puerta la encuentran semiabierta. Y ahí está, la primera gran contradicción. Una puerta trabada por dentro te grita escena contenida, mientras que una puerta abierta al exterior te grita acceso para un extraño. Es que el escenario te cuenta dos historias opuestas desde el minuto cero. Y eso es clave para todo lo que viene después. Al entrar, la escena es desoladora. Un olor fétido, sangre por todas partes, la perrita, Mafalda, acurrucada, temblando en un rincón. Y sobre la cama, un bulto envuelto en sábanas que, al desenvolverlo, revela el cuerpo sin vida de María Luisa. Y esa contradicción de las puertas se vuelve aún más profunda con la evidencia forense. Porque lo que encontraron ahí no encaja con ninguna narrativa simple. Para nada. La autopsia califica el ataque de bestial. La causa de muerte fue un traumatismo craniocervical, un golpe brutal en la cabeza y el cuello. Su cuerpo tenía múltiples mordeduras y las uñas rotas. Una señal clara de que luchó, desesperadamente. Luchó con todas sus fuerzas. Pero aquí viene el detalle que de verdad es escalofriante. El lavado del cuerpo. El lavado del cuerpo. La evidencia sugiere que la agresión ocurre en la habitación. Luego, su cuerpo es llevado al baño, lo duchan, lo secan, lo envuelven en una sábana limpia y lo colocan otra vez sobre la cama. Espera, la ducharon. Eso es increíblemente macabro. Va más allá de solo querer ocultar un crimen. Claro. Habla de una frialdad que pone los pelos de punta. ¿Qué clase de mente hace eso? Es que es fascinante y aterrador la psicología que revela. La furia de la agresión junto al acto metódico de lavar el cuerpo es una contradicción andante. No es un solo estado mental. Para nada. Esto podría reforzar la teoría de que había varios atacantes. Quizá uno actuó por impulso, por ira, y otro, más calculador, intentó torpemente borrar las huellas. Un intento torpe porque la habitación seguía llena de sangre. Exacto. Una mezcla de ira descontrolada y una extraña, fría premeditación. Y a toda esta extrañeza se suma el silencio. El hotel estaba casi vacío por la pandemia. Es casi imposible que un ataque así, con una lucha, no generara gritos, ruidos, ladridos. Pero nadie reportó haber escuchado absolutamente nada. Nada.
lo que llevó a los investigadores a una conclusión casi inmediata. Esto no fue obra de una sola persona. La teoría de la fiscalía fue, desde el principio, que se necesitaron al menos 2 atacantes para someterla tan rápido. Probablemente tapándole la boca, ¿no? Uno tapándole la boca y otro sujetándola. La ausencia de marcas de ataduras refuerza esa idea. No la amarraron, la sometieron por fuerza bruta entre varios. Un momento. Entonces tenemos a un bailarín, un administrador de empresas y al dueño del hotel. Parecen personajes sacados de una novela. ¿Qué los unía, más allá de estar en el mismo lugar? Esa es la clave. No estaban allí por casualidad. Teodoro Herrera, el bailarín, y Luis Carlos Miranda, el administrador, no eran simples huéspedes. Ah, ok. Según las fuentes, vivían en el hotel de forma semipermanente. Trabajaban para el dueño, Harry Bodan, a cambio de alojamiento. Formaban una especie de círculo íntimo. Exacto. Esto aleja la teoría de un ataque al azar por un extraño y apunta directamente hacia adentro, a gente que conocía el hotel, sus horarios y a sus ocupantes. Entendido. Entonces, la investigación se centra en este círculo. Hablemos de la evidencia contra cada uno. Empecemos por Teodoro Herrera, el bailarín. Las pruebas contra él parecen muy contundentes. Ciertamente eran las más directas. El cuerpo de Herrera tenía arañazos y golpes frescos, consistentes con heridas de defensa que una víctima inflige al luchar. Claro. Pero la prueba reina fueron 2 huellas de sus pies, ensangrentadas, encontradas en el piso de la habitación de María Luisa. Es una evidencia física muy difícil de refutar. Muy difícil. Luego tenemos a Luis Carlos Miranda, el administrador. La prueba principal contra él es mucho más resbaladiza. Las mordidas. Exacto, y es fundamental ser precisos aquí. Las marcas de mordida en el cuerpo de la víctima se compararon con los registros dentales de varios sospechosos. No se encontró una coincidencia positiva con Miranda. Entonces, Lo que la prueba determinó fue que no se podía descartar que su dentadura hubiera hecho esas marcas. o sea, es un podría haber sido él, no un fue él. Justo eso. Es una evidencia infinitamente más débil que una huella dactilar o una prueba de ADN. Y curiosamente, esa misma prueba no concluyente también se aplicó al tercer sospechoso, el dueño del hotel, Harry Bodan. Tampoco se le pudo descartar a él. Pero en su caso, había algo más, unos mensajes de texto. Sí, se encontraron mensajes entre Bodan y Miranda, enviados días antes del crimen, donde discutían, digamos, una fantasía sexual de naturaleza oscura. La defensa dijo que eran solo bromas. Claro, que era lenguaje inapropiado entre amigos, pero la fiscalía los presentó como una ventana a un estado mental que podría ser compatible con el crimen. Entonces, el juicio arranca en septiembre de 2022 con este panorama. 3 sospechosos conectados entre sí y un abanico de pruebas de calidad muy, muy distinta. Y en el juicio es donde esa diferencia se vuelve crucial. La evidencia circunstancial, como los mensajes, y la evidencia débil, como las mordidas, no lograron superar el listón de más allá de toda duda razonable. Y por eso, Harry Bodan y Luis Carlos Miranda fueron absueltos. Absueltos. No se demostró su inocencia, sino que la fiscalía no pudo probar su culpabilidad de forma irrefutable. Pero con Teodoro Herrera, la historia fue completamente distinta. Completamente. Contra él, la montaña de evidencia física era abrumadora. No solo las huellas y los arañazos. Lo determinante fue que se encontró ADN de María Luisa debajo de sus uñas. Contacto directo. Contacto directo y violento. Y además, sangre de ella en sus zapatos, en su reloj y en su celular. La evidencia era innegable. ¿El resultado? Teodoro Herrera es declarado culpable y sentenciado a 50 años de prisión. Y los otros 2 en libertad. Y aquí es donde el caso deja ese sabor amargo, ¿no? Totalmente. Porque nos deja con una paradoja. La propia fiscalía construyó su caso diciendo que se necesitaron al menos 2 personas para cometer el crimen. Y al final solo condenan a 1. Y el sistema judicial termina condenando a uno solo. Se parte de una teoría de múltiples atacantes, pero se llega a un veredicto de un único culpable. Esa es la insatisfacción que perdura. Una insatisfacción que se alimenta de cabos sueltos, de preguntas que la familia interpreta como un posible encubrimiento. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Las cámaras de seguridad. En un hotel de esa categoría, uno esperaría un sistema de vigilancia robusto. Sin embargo, las cámaras, misteriosamente, dejaron de funcionar.
justo en esas fechas. Precisamente durante las fechas en que ocurrió el asesinato. Ok, las cámaras no funcionaban. En un caso así, ¿es solo mala suerte o es algo más? En una investigación de homicidio no existe la mala suerte. Un fallo técnico tan oportuno es, como mínimo, una bandera roja gigante. Claro. Te obliga a preguntar, ¿quién tenía acceso a ese sistema? ¿Quién se benefició de esa oscuridad repentina? Es una de esas coincidencias que tensan la credulidad al límite. Luego, el tema de las inspecciones. Se menciona que un perro rastreador detectó sangre en el vehículo de Luis Carlos Miranda, uno de los absueltos. Pero el dato más alarmante es el registro de la residencia privada del dueño, Harry Bodan. Sí, esa residencia, que estaba en la misma propiedad del hotel, no fue registrada hasta 9 días después del crimen. 9 días. Ayúdame a entender, ¿qué puede pasar en 9 días? Desde el punto de vista forense. 9 días son una eternidad. Es tiempo más que suficiente para deshacerte de cualquier evidencia. Ropa, objetos, lo que sea. Limpiar todo. Todo. El protocolo básico es asegurar todas las escenas potenciales de inmediato. Una demora tan larga para registrar la vivienda de un sospechoso principal es, por decirlo suavemente, una anomalía muy, muy seria. Y finalmente, el rol de ciertos medios de comunicación. Hubo un intento de manchar la reputación de María Luisa. Sí, se difundió el rumor de que había habido una fiesta descontrolada en su habitación, insinuando que ella se había puesto en riesgo. Algo que se demostró que era falso. Completamente falso. ¿Y por qué hacer eso? ¿Cuál es el objetivo de atacar a la víctima? Es una táctica de distracción. A veces se le llama culpar a la víctima. El objetivo es desviar la atención de los hechos y de los perpetradores. Si logras crear una narrativa en la que la víctima fue imprudente, el crimen parece menos atroz. Enturbiar el agua. Exacto, es una forma de manipular la opinión pública y alejar el foco de las preguntas importantes. ¿Quién lo hizo y por qué? Así que al final de este recorrido tenemos a una persona condenada por un crimen que, según la propia fiscalía, requirió la participación de más gente. Y una familia que se queda no solo con un veredicto incompleto, sino con la imagen dolorosísima de recibir las pertenencias de María Luisa devueltas por las autoridades, aún cubiertas de sangre. Y esa imagen es devastadora, porque simboliza la sensación de un proceso inacabado. La pregunta que queda flotando es sobre la naturaleza de la prueba y la justicia. Este caso se define por lo que se pudo demostrar más allá de toda duda razonable. Y solo se pudo con uno. Y aunque las sospechas apuntaban a un círculo de 3, solo la evidencia física, dura y directa contra Herrera fue considerada irrefutable. Lo que nos deja en un lugar muy incómodo, reflexionando sobre esa brecha a veces abismal que existe entre una fuerte sospecha y la certeza legal. Exactamente. El veredicto nos da una verdad judicial, pero no necesariamente la verdad completa de lo que ocurrió en la habitación número 3. Y eso nos lleva a una última reflexión. Cuando un crimen es tan complejo, ¿puede la condena de una sola persona, aunque esté probada, considerarse realmente justicia? ¿O es simplemente lo máximo que el sistema legal pudo ofrecer? Dejando la historia completa, quizás para siempre, en la oscuridad.